¿Cómo meditar? Guía para el descubrimiento de sí mismo. LeSean Lawrence. Capítulo 1. ¿Por qué meditamos? Hace varios años participé en un congreso organizado por un pequeño grupo de científicos que practicaban diariamente la meditación. Hacia el final del cuarto día de reuniones, a lo largo de las cuales cada uno de ellos había ido exponiendo con mayor o menor extensión cómo meditaba, les insté a responder a la pregunta de por qué meditaban. Varias respuestas surgieron por parte de diversos miembros del grupo, pero todos nos dimos cuenta de que resultaban insatisfactorias, pues no respondían concretamente a la pregunta. Finalmente, uno de los asistentes dijo: «Es como volver a casa». Un silencio se hizo entonces tras esta afirmación, y todos inclinaron calladamente la cabeza en señal de asentimiento. Estaba claro que no era necesario prolongar la encuesta por más tiempo. Esta respuesta a la pregunta ¿por qué meditar? Aparece a lo largo de toda la literatura redactada por quienes se dedican a la práctica de esta disciplina. Meditamos para encontrar, para recuperar, para retornar a algo que alguna vez vaga e inconscientemente poseímos, pero que hemos perdido y no sabemos ya ni qué era, ni cuándo o dónde lo perdimos. Podemos definirlo como el acceso a un nivel superior de nuestro potencial humano, o como el hecho de estar más unidos a nosotros mismos y a la realidad. También podríamos decir que es el incremento de nuestra capacidad de amor, ánimo y entusiasmo, o el conocimiento de que somos una parte del universo y de que nunca podemos estar enajenados o separados de él. Igualmente podríamos considerarlo como nuestra capacidad para ver y actuar en la realidad de una forma más efectiva. Cuando nos dedicamos a la práctica de la meditación, nos percatamos de que todas estas afirmaciones sobre la meta que se pretende alcanzar tienen idéntico significado. Es esta pérdida, cuyo objeto intentamos recuperar, lo que incita al psicólogo Max Berheimer a definir al adulto como un niño degenerado. Eugene Herrigel, que durante largo tiempo se dedicó al estudio del método Zen de meditación, escribía: «Trabajar sobre un koan, técnica de meditación utilizada por esta escuela, conduce a una situación en la que uno se comporta como si estuviera tratando de recordar algo que ha olvidado». Y Luis Claude de San Martín, recapitulando sobre la razón de ser de sus largos años de meditación, decía sucintamente: «Todos nos encontramos en un estado de viudedad y nuestra tarea consiste en volvernos a casar. Es nuestra total humanidad, el ejercicio completo de lo que significa ser humano, lo que constituye el objetivo de la meditación. La meditación es una disciplina ardua que, practicada con constancia, nos facilita la aproximación a ese objetivo. No es la invención de un hombre o de una escuela en particular. Reiteradamente, en muy distintos lugares y épocas, concienzudos investigadores de la condición humana han llegado a la conclusión de que los seres humanos tienen un mayor potencial de ser, vivir, participar y expresarse que el que están habituados a utilizar. Estos investigadores han desarrollado métodos de enseñanza destinados a ayudar a los demás en la consecución de estas capacidades, y todos estos métodos, prácticas meditacionales, tienen entre sí muchas cosas en común. Tal como expondré en los capítulos 4, 5 y 6, todos están basados en las mismas ideas y principios, ya hayan sido desarrollados tempranamente en la India, entre los siglos V y XII, en los desiertos de Siria y Jordania, en el siglo X en Japón, en los monasterios medievales europeos, en los siglos XVIII y XIX en Polonia y Rusia, o en otras épocas y lugares. Todo supone un esfuerzo,
No hay ningún camino de rosas, ninguna ruta fácil para llegar a la meta que buscamos. Por otra parte, es esta una. No existe ubicación alguna desde la que podamos afirmar: por fin he llegado, ya puedo descansar. Cuando nos esforzamos, nos sentimos más a gusto con el mundo, más satisfechos de nosotros mismos, más capaces para actuar de forma eficaz en nuestras tareas y propósitos, más unidos a los demás y también menos ansiosos y agresivos. No obstante, no hay un punto final que pueda ser alcanzado. Como en cualquier asunto de importancia, amor, apreciación de la belleza, eficiencia, no existe límite para el potencial del crecimiento humano. En la meditación, trabajamos como parte de un proceso, buscamos un fin sabiéndolo por siempre inalcanzable. Un buen programa de meditación es, en muchos aspectos, muy similar a un buen programa de ejercicios físicos. Ambos requieren arduos y reiterados esfuerzos. Con frecuencia, el trabajo es completamente tonto en sus aspectos formales. ¿Podría imaginarse mayor locura que el subir y bajar repetidamente 10 kilogramos de plomo, a no ser el dedicarse una y otra vez a contar hasta 4 el número de respiraciones como ejercicio de meditación? En ambos casos, la finalidad de estos ejercicios no es el hecho en sí de levantar pesas o contar respiraciones, sino los efectos que dichos ejercicios puedan producir sobre la persona que los practica. Ambos programas deberían adaptarse específicamente a la persona en concreto que los utiliza, con la clara comprensión de que no hay un programa correcto para todos. Sería completamente estúpido proponer una misma tabla de ejercicios físicos a individuos que difieran considerablemente en su constitución, en sus condiciones físicas generales, en la relación entre el desarrollo de sus sistemas respiratorio y circulatorio y en el desarrollo de sus músculos. Igualmente estúpido sería proponer el mismo programa de meditación a dos personas que difieran notablemente en el desarrollo de los sistemas intelectual, emocional y sensorial, y en la relación de estos sistemas entre sí. Uno de los motivos de que las escuelas para la práctica de la meditación tengan un tan elevado número de fracasos entre sus alumnos, los que obtienen poco provecho de sus prácticas y terminan por abandonar completamente, es que la mayor parte de las escuelas tienden a pensar que hay un solo método correcto para meditar, aplicable a todos y que, por curiosa coincidencia, resulta ser precisamente el que ellos utilizan. Tanto un programa físico como un programa de meditación tienen como objetivo primario el entrenamiento y la puesta a punto del individuo, de modo que a partir de ahí pueda progresar de forma eficaz hacia la consecución de las metas propuestas. ¿Puede la meditación cambiar estos objetivos? Ciertamente la acrecentada aptitud y el conocimiento de ésta, la superior capacidad para actuar con todo entusiasmo y plena disposición, la más amplia percepción de la realidad y la más coherente estructuración de la personalidad, resultados que la meditación trae consigo, hacen cambiar las acciones y objetivos individuales en igual medida que una buena psicoterapia modifica las acciones y objetivos individuales de forma similar y por las mismas razones. Mis propósitos están en función de la forma de percibirme a mí mismo y al mundo. Cuando esta percepción se clarifica y amplía, también mis objetivos evolucionan. Volverme menos ansioso y sentirme menos vulnerable me hace ser también menos suspicaz y hostil de cara a los demás, y mis objetivos y acciones se transforman. La analogía entre los programas físico y meditativo no puede ser llevada demasiado lejos, pero parece razonable señalar aquí que una persona que haya entrenado su cuerpo y tenga confianza en él, se sienta menos vulnerable y se comporte, en consecuencia, de una forma muy distinta a otra persona cuyo cuerpo se encuentre falto de entrenamiento y coordinación. No hay límite en la meditación. Originalmente, este libro llevaba por título Meditación para adultos.
Se la puede practicar y sacar de ella el consiguiente beneficio, mientras se es lo suficientemente adulto como para comprender que el crecimiento y el desarrollo personal es un asunto de importancia y que vale la pena trabajar en ello, y con tal que se comprenda que si se quiere lo mejor de y para uno mismo, habrá que esforzarse, pues no vendrá por sí solo sin un esfuerzo sostenido. Las técnicas de meditación fueron originalmente desarrolladas por individuos habitualmente llamados místicos y por ciertas escuelas o tradiciones en las que los discípulos estudiaban y practicaban estas técnicas de forma conjunta. El concepto místico ha sido muy mal interpretado en la cultura occidental, que lo ha referido a personajes cuyas creencias nadie más puede comprender, que se retiran del mundo apartándose de sus actividades ordinarias, que hablan o escriben en términos que nada comunican y que, si no son realmente sancionables como dementes, han sido arrastrados tan lejos del sentido común que ciertamente no podrían ser considerados como mentalmente sanos. Es cierto que tal punto de vista se ha modificado en este país en el transcurso de los últimos años, pero ha sido la posición aludida la que ha prevalecido durante mucho tiempo. Recientes acontecimientos en la cultura occidental han venido a modificar este estereotipo. Existen, sin duda, muchos individuos que se califican a sí mismos de místicos y que se ajustan a estos criterios. Sin embargo, si examinamos detenidamente no solo este grupo, sino el más amplio conjunto de quienes generalmente son considerados como místicos, encontraremos un cuadro sensiblemente diferente. Veremos que sus dos características principales son un alto nivel de eficacia en las acciones que realizan. Los místicos occidentales son especialmente conocidos por sus destrezas en los asuntos de la vida ordinaria, y la serenidad, la buena relación con sus semejantes, el entusiasmo, la paz y la alegría que llena sus vidas. Además, su acuerdo sobre los temas fundamentales, la naturaleza del hombre y el universo, las normas éticas de vida y cuestiones similares, es muy estrecho al margen de cuál haya sido el tiempo y la cultura en que hayan podido vivir. Todos los místicos, escribía San Martín, proceden del mismo país y hablan el mismo lenguaje. En relación a este punto, el filósofo británico C. D. Broad escribía: en mi opinión, la experiencia mística en todos los tiempos y lugares y las afinidades entre las afirmaciones de tantos místicos de todo el mundo parecen constituir un hecho realmente significativo. Sugiere, prima facie, que hay un ámbito de la realidad con el que estas personas entran en contacto y que en ninguna medida consiguen describir con el lenguaje de la vida ordinaria. Yo diría que esta prima facie, apariencia de objetividad, debería ser aceptada tal como es, a no ser que, y hasta que, sea posible ofrecer una explicación más razonablemente satisfactoria. Evelyn Underhill, importante mística y notable estudiosa de la literatura del misticismo, escribía a este respecto: las ramas más desarrolladas de la familia humana tienen en común una peculiar característica. Tienden a producir, esporádicamente, desde luego, y con frecuencia a pesar de circunstancias externas adversas, un curioso y definido tipo de personalidad. Un tipo de hombres que se niega a quedar satisfecho con lo que los demás llaman experiencia y se inclina, al decir de sus enemigos, a negar el mundo para poder encontrar la verdadera realidad. Tenemos necesidad de estas personas tanto en Oriente como en Occidente, tanto en el mundo antiguo como en el medieval o el moderno. Cualquiera que sea el lugar o época en que hayan surgido, sus fines, doctrinas y métodos han sido esencialmente los mismos. Su experiencia, por consiguiente, forma un cuerpo de evidencias, sorprendentemente coherente y con frecuencia mutuamente aclaratorio, que debe ser tenido en cuenta
antes de precisar cuál es el total de las energías y potencialidades del espíritu humano, o antes de especular razonablemente sobre sus relaciones con el mundo desconocido que se encuentra más allá de las limitaciones de los sentidos. Desde un punto de vista histórico y psicológico, el misticismo es la búsqueda y la experiencia de la relación del individuo con la totalidad que el universo constituye. Místico es tanto quien tiene ya este conocimiento como música de fondo, como quien se esfuerza y trabaja consecuentemente para alcanzarlo. El resultado de este logro es la aptitud para trascender los aspectos dolorosos y negativos de la vida cotidiana y para vivir con la serenidad, la paz interior, la alegría y la capacidad para amar que son característicos de la vida de los místicos. El misticismo proporciona entusiasmo, fervor y gozo de la vida, además de una mayor facilidad para operar en los asuntos de la vida diaria. Todas las demás definiciones sobre el misticismo y los místicos son definiciones de escuelas o grupos religiosos particulares. Pueden ser adecuadas para esos determinados grupos religiosos, pero no lo son en cuanto al significado general del término. El místico considera esta búsqueda del conocimiento de su relación con el universo y de la profunda sensación de unión de sí mismo con el todo, como el intento de reencontrar un conocimiento perdido que alguna vez tuvo y una determinada forma de ser que es la única natural del hombre. La raíz de la palabra místico es la misma que la de la palabra cerrar. La búsqueda mística es un aprendizaje para poder cerrarse a todos aquellos factores artificiales que ordinariamente nos separan de este conocimiento, de estos derechos de nacimiento que hemos perdido. Los místicos son personas que han trabajado prolongada y esforzadamente en la meditación, y este trabajo ha ocasionado una modificación en la percepción de su capacidad para participar en la realidad. Muchos de sus específicos puntos de vista sobre la realidad están matizados por la particular cultura en la que se desarrollan, pero tras la fachada de terminologías diferentes hay profundas y vastas áreas de concordancia. En la tradición clásica occidental hay dos caminos alternativos para el desarrollo místico, además de la vía meditativa. Son la vía ascética y la vía iluminata. La vía ascética, el camino del asalto al cuerpo y al ego, es en la actualidad de poca aplicación. Nunca muy provechosa en sí misma, sus largos años de ayuno, autoflagelaciones, etc., no van a encontrar probablemente muchos adeptos en la cultura occidental de hoy en día. La vía iluminata, el repentino y extraordinario cambio en la integración de la personalidad y en la comprensión, ha sido la fuente de algunos procesos místicos. Sin embargo, sucede tan raramente que carece de sentido dedicarse a esperar su llegada. Al que se encuentre en el lugar adecuado del camino a Damasco, justo en el momento oportuno, enhorabuena. De no ser así, será mejor dedicarse a trabajar en la meditación si es que se está interesado en esta clase de desarrollo personal. Por otra parte, se ha señalado ya en numerosas ocasiones que los seguidores de estos dos caminos se han dedicado intensamente a la práctica de la meditación. Los místicos de todo el mundo han señalado dos resultados comunes fundamentales, hacia los que apuntan las enseñanzas místicas de todas las escuelas: Zen, esicasmo, yoga, sufismo, misticismo cristiano, judío, hindú, etc. Estos son muy eficaces en la vida cotidiana y constituyen una forma de percibir la realidad diferente de aquella que habitualmente disponemos. Eficacia en la vida cotidiana. En ningún otro aspecto es tan injusta la visión estereotipada que se tiene del místico como resulta serlo en este terreno. Habitualmente, el místico es considerado como un ser ingenuo y soñador.
Es un hecho tan sorprendente como si alguien que disciplinada y regularmente se entrenara en un gimnasio fuera considerado como perteneciente a un grupo cuyos miembros se caracterizan por su escaso y descoordinado desarrollo muscular. Una gran parte del trabajo que conlleva cualquier forma de meditación consiste en aprender a hacer una sola cosa a un tiempo. Si se está pensando en algo, se debe pensar exclusivamente en ello y en nada más. Si se está bailando, hay que dedicarse a bailar pero no a pensar acerca del baile. Esta clase de ejercicio produce realmente una mayor eficacia en todo lo que se hace. Entrenar y poner a punto la mente como un atleta entrena y pone a punto su cuerpo es uno de los primeros objetivos de cualquier forma de meditación. Es esta una de las razones básicas de que la disciplina acreciente la eficacia en la vida cotidiana. Hay también otros motivos. Uno de ellos, me ocuparé de los restantes en posteriores capítulos, se basa en una teoría de cómo reorganizar terapéuticamente la estructura de la personalidad. Si analizamos en profundidad estilos de vida como el budismo o el taoísmo, el Vedanta o el yoga, escribe Alan Watts, no encontraremos en ellos filosofía o religión en el sentido en que estos términos han sido utilizados en Occidente. Lo que encontramos está mucho más próximo a la psicoterapia. En este campo, el misticismo y la psicoterapia occidental siguen caminos distintos para llegar a un mismo punto. Si sufro de una intensa ansiedad y voy en busca de ayuda al psicoterapeuta, éste intentará ayudarme explorando inicialmente el contenido del problema. ¿Sobre qué está enfocado? ¿Cuál es el contenido de su significación simbólica en los diferentes niveles de la personalidad? El psicoterapeuta fundamenta su trabajo sobre la teoría de que cuando el contenido es reorganizado y los elementos perturbadores son llevados al nivel de la conciencia, la estructura de mi personalidad se reorganizará igualmente de una forma más positiva y saludable. Si por el contrario, con el mismo estado de ansiedad, acudo en demanda de ayuda a un especialista en meditación, éste intentará inicialmente ayudarme mediante el fortalecimiento y el reajuste de la estructura y la capacidad operativa de la organización de mi personalidad. Me recomendará la práctica de diversos ejercicios con el fin de fortalecer la estructura global de esta organización. Trabajará sobre la teoría de que cuando la estructura se hace más fuerte y más coherente por medio de estos ejercicios, el contenido que está en un nivel no ideal, es decir, el material que está reprimido y es la causa de los síntomas, se desplazará hacia niveles más convenientes y será adecuadamente reorganizado. Las dos teorías son válidas y los dos planteamientos funcionan. Ambas están también en un primitivo estado de desarrollo y hay, en la actualidad, una gran cantidad de sinsentido tanto en las prácticas místicas como en las terapéuticas. Quizás ahora podamos comenzar a abrigar esperanzas de llegar a una síntesis entre las dos, combinando lo mejor de cada una de ellas y desechando las fijaciones más o menos obsesivas y todo cuanto de supersticioso se ha encontrado últimamente en ellas. Esto conducirá, sin duda, a un método mucho más efectivo, pero, lamentablemente, la investigación en este campo es escasa en la actualidad. Unos pocos psicólogos y psiquiatras, tales como el doctor Arthur Deck Mahan, han estado experimentando con esta síntesis y han llevado a cabo un excelente trabajo. Por lo menos, algo se está empezando a hacer. Comprensión de otra visión de la realidad. El segundo resultado fundamental constatado por los místicos de todos los tiempos y lugares, y señalado en sus enseñanzas por todas las escuelas místicas, es la comprensión de una forma distinta de contemplar la realidad. Utilizo aquí el término comprensión para designar una forma de comprender y participar en la realidad, tanto intelectual como emocionalmente. ¿Es esta una pretensión extraña y difícil?
¿Qué puede querer decir el místico cuando se refiere a una visión diferente de la realidad? ¿No es la realidad lo que está ahí afuera? ¿Y no es nuestra misión comprender precisamente ese ahí fuera? Si hay dos formas diferentes de ver, ¿no deberá ser una de ellas correcta y la otra equivocada? Cuando el místico dice que hay dos visiones distintas de la realidad, ¿no está cayendo en una contradicción flagrante? El problema es complejo. Por una parte, sabemos que nuestra forma ordinaria de contemplar la realidad es esencialmente correcta. No solo parece correcta, sino que también lo es, pues operamos con ella de forma eficiente. Los resultados de nuestras acciones son lo suficientemente previsibles como para que sea obvio que nuestros presupuestos acerca de la naturaleza de la realidad, sobre lo que basamos nuestras acciones, deben ser necesariamente correctos. Por otra parte, un considerable número de personas dignas de toda confianza, incluyendo muchas a quienes la humanidad tiene en alta estima, han afirmado abiertamente que han basado sus acciones en una visión de la dinámica del mundo completamente diferente a la ordinaria. Y también ellos afirman que saben que esta otra forma de ver es válida, y para hacerlo más difícil, también estas personas parecen realizar sus propósitos actuando en el mundo de forma eficaz, teniendo, a menudo, considerables efectos sobre él. También afirman haber conseguido serenidad y alegría en sus vidas, y observadores externos atestiguan que su conducta viene a confirmar sus afirmaciones. Trataré con más detalle este otro punto de vista sobre la naturaleza de la realidad en el capítulo 3. Quizás sea suficiente aquí con señalar que si algo hemos aprendido de los físicos modernos, es que puede haber dos puntos de vista diferentes sobre un objeto y que, siendo mutuamente contradictorios, sean, al mismo tiempo, igualmente correctos. Este hecho se conoce en física con el nombre de principio de complementariedad. Afirma este principio que para la plena comprensión de un fenómeno, debemos acercarnos a él desde dos perspectivas diferentes, pues cada una de ellas, por sí misma, sólo podría proporcionarnos la mitad de la verdad. El místico no pretende que una forma de comprender la realidad, de estar en el universo, sea superior a la otra. Dice más bien que el ser humano, para su plena realización en cuanto tal, tiene necesidad de ambas. El místico romano Plotino decía que el hombre debe ser considerado como un anfibio que precisa tanto de la vida en la tierra como de la vida en el agua para realizar su perfecta condición de anfibio. De igual manera, el hombre necesita la adecuación al mundo en dos formas diferentes. Podría llamárseles diferentes estados de conciencia o utilización de diferentes sistemas de metafísica, para su más completo desarrollo. De una forma curiosamente similar, el místico indio Ramakrishna comparaba al hombre con una rana que, en su juventud, vivía como un renacuajo en tan solo un medio, pero más tarde, escribía Ramakrishna, cuando la cola de la ignorancia se desprende, necesita en su estado de adulto tanto de la tierra como del agua para la perfecta realización de sus capacidades potenciales. Es esta segunda forma de percibir la realidad lo que constituye uno de los objetivos de la meditación. Y realmente, aquellos que han accedido a ella y han realizado una fusión activa de ambos caminos, de tal forma que cada uno de ellos es, al mismo tiempo, la música de fondo del otro y viceversa, ciertamente dicen llevar una vida más plena y más rica que el resto de sus congéneres. Y, de hecho, así aparecen ante los demás. Son sin duda la clase de personas con las que a uno le gustaría compartir el planeta. Estos son, pues, los objetivos de la meditación. Se trata verdaderamente de algo así como volver a casa. A lo largo de este libro expondré la naturaleza de esa otra visión de la realidad, la estructura básica de la meditación y las formas más importantes que adopta, así como sus efectos en el orden psicológico y en el fisiológico.
Daré después instrucciones detalladas acerca de los ejemplos de meditación referidas a la mayor parte de sus formas. Vendrá después una sección de errores comunes, trampas tentadoras, en la meditación y en el misticismo, y finalmente una exposición sobre el valor de la meditación de cara al individuo y la sociedad. Originalmente, tenía intención de incluir un capítulo sobre las más importantes escuelas de enseñanza mística y meditacional, tales como el yoga, el zen, el sufismo y la escuela de Gurdjieff. Sin embargo, pronto se me hizo evidente que sería una locura tratar de abreviar hasta ese punto lo que ya ha sido hecho y sigue siendo hoy en día perfectamente asequible para cualquiera que esté interesado en ello. Respecto a la mayor parte de las escuelas más importantes, lo máximo a que hubiera podido aspirar hubiera sido a una pobre versión de la obra clásica de Jacob Needham, The Nice Religions. Huston Smith, en su Religions of Man, ha tratado las más importantes religiones mucho mejor de lo que yo habría podido hacerlo. Respecto al misticismo cristiano, Mysticism de Evelyn Underhill, es todavía una obra definitiva. En cuanto al misticismo hasídico, Tales of the Hasidim de Martin Buber es, en mi opinión, la mejor visión de conjunto. Para un estudio inicial de estas escuelas en su conjunto o de alguna de ellas en particular, recomendaba The New Religions de Needham. La meditación seriamente entendida supone un trabajo duro, a menudo frustrante y, sin embargo, profundamente satisfactorio, además de ser la más antigua y la más nueva de las grandes aventuras que el hombre puede emprender. Espero que signifique para todos tanto como ha significado para mí.